Bueno, nos piden encontrar la ecuación de la carga en el tiempo y la corriente en el tiempo que circula por un circuito en serie LRC, donde nos dan L.5, R20, C.001 y nos dicen que el voltaje, que la caída de voltaje es 0, y nos dan las condiciones iniciales, nos dicen que la carga en el tiempo 0 es Q sub 0 y que la corriente en el tiempo 0 es de 0 amperios. Bueno, entonces lo primero que tenemos que recordar es que la ecuación diferencial que representa un circuito LRC es L Q segunda de T más R Q primera de T más 1 sobre C Q función de T igual a la caída del voltaje tiempo t. Para este caso en particular, L valdrá 0.5. Vamos a tener 0.5 Q segunda, ya vamos a quitar el T, sabemos que es con respecto a T. R vale 20. 1 sobre C es en este caso, 1 sobre 0.001, Q, y la caída de voltaje me dicen que es 0. Ahorita utilizamos estas condiciones iniciales solo cuando tengamos la ecuación diferencial resuelta. Bueno, entonces, para simplificar esta ecuación, o recordemos, una ecuación diferencial, tenemos que resolver la ecuación auxiliar. Entonces la ecuación auxiliar nos dice que es 0.5, reemplazamos Q segunda por M cuadrado, tenemos más 20, en lugar de, Q' es M, y aquí simplemente es 1.01, de una vez hagamos ese cociente. 1 dividido 0.01 es lo mismo que 100, igual a 0. Para simplificarlo un poco más voy a dividir toda la ecuación por 0.5, entonces tenemos M cuadrado más 20 entre 0.5 es 40 y 100 entre 0.5 es 200. Igual a 0. Bueno, entonces para resolver esta ecuación diferencial, lo que vamos a hacer, esta ecuación cuadrática, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula para la ecuación cuadrática que nos dice que M es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Identifiquemos en este caso a, mírenlo, es es 1, b es este 40 y c es este 200. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, simplemente vamos a decir que m es igual a menos b, en este caso si es 40 es menos 40, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 40 al cuadrado es 1600, menos 4 veces a, 4 por 1, 4 por c 200, 800. Todo esto lo vamos a dividir sobre 2 veces a, 2 veces 1 es 2, y tenemos que m va a ser igual a menos 40 más menos, miren, la raíz de 1600 menos 800 es la raíz de 800, todo esto sobre 2. Voy a borrar la ecuación diferencial inicial, ya no necesitamos nada de eso, necesitamos simplemente encontrar las m's. Ya ni siquiera necesitamos la ecuación auxiliar. Bueno, entonces, terminando de resolver para m, vamos a tener m es igual a menos 40 más o menos la raíz de 800, recuerden que 800 es lo mismo que 400 por 2 y 400 tiene raíz exacta que es 20, entonces podemos sacar 20 raíz de 2, todo sobre 2, y al hacer ese cociente vamos a obtener que m es menos 40 entre 2 es menos 20 más o menos, y 20 entre 2 es 10, 10 raíz de 2. Miren, como la ecuación diferencial tiene dos soluciones, o sea era de grado 2, entonces tenemos que m1 vale menos 20 más 10 raíz de 2, y m2, la otra solución, va a ser menos 20 menos 10 raíz de 2. De esta forma, la ecuación diferencial queda resuelta, su solución general es esta. Vamos a copiarla aquí. Entonces, la solución, recuerden, estamos solucionando con respecto a Q, o sea que Q de t, bueno, porque toda la ecuación diferencial, la variable era Q, Q de t va a ser igual a C1,
que multiplica a e a la m1x. Recuerden, como son dos raíces reales distintas, es c1e a la m1x más c2e a la m2x. Como aquí la primera m es esto, entonces tenemos menos 20 más 10 raíz de 2, todo esto que multiplica a x más c2 por e a la menos 20 menos 10 raíz de 2, y perdón, aquí no es x sino que t, porque estamos solucionando todo con respecto a la variable tiempo. Entonces aquí tenemos t y aquí también tenemos t. Con esto ya tenemos la ecuación que nos describe la corriente para cualquier tiempo, pero nos están pidiendo que resolvamos esa ecuación con estas dos condiciones iniciales. O sea que en el tiempo cero hay una carga inicial Q sub 0 y en el tiempo cero la corriente es 0. También nos están pidiendo la ecuación de la corriente. Recuerden que la corriente es simplemente la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces vamos a abrir espacio para tener esto acá. Y simplemente vamos a tener aquí las condiciones iniciales. Entonces Q en 0 es igual a Q sub 0, que es lo mismo que reemplazar el tiempo por 0. Entonces vamos a tener C1, miren, E y este exponente por 0 es, este número por 0 da 0, E a la 0 es 1. Lo mismo pasa aquí, en C2, miren, reemplazamos T por 0, 0 por menos 20 menos 10 raíz de 2 es 0, y E a la 0 es 1, entonces queda C2. Entonces tenemos esta ecuación C1, C2. Por otro lado tenemos que la corriente, que es la derivada de la carga, va a ser igual, vamos a escribir la ecuación de la corriente, es, recordemos la derivada de una función exponencial, es la función exponencial por la derivada del exponente. En este caso vamos a tener C1 que multiplica a menos 20 más 10 raíz de 2, multiplica a E a la menos 20 más 10 raíz de 2, todo T, y aquí más C2, ya que no nos cabe, por menos 20 menos 10 raíz de 2, E a la menos 20 más 10, perdón, menos 10 raíz de 2, todo T. Ya tenemos la corriente también, miren, tenemos la carga y tenemos la corriente. El problema es que tenemos todos con C1 y C2 y tenemos que eliminarlos. Aquí ya tengo una ecuación que me relaciona C1 y C2. Me falta otra, pero es que tengo la condición inicial de que en el tiempo cero la corriente es 0. O sea que 0 va a ser igual, voy a reemplazar a T en la corriente para obtener una segunda ecuación. Miren, si reemplazo a T por 0, si reemplazo por 0 me queda E a la 0 que es 1, por C1 por esta raíz me va a quedar C1 por menos 20 más 10 raíz de 2, y lo mismo va a pasar aquí, C2 que va a multiplicar, miren, E a la menos 20 menos 10 raíz de 2 por 0, esto es, este número por 0 da 0, E a la 0 es 1, y nuevamente me queda entonces simplemente el C1 multiplicando con el coeficiente que teníamos acá. Voy a borrar esto, ahorita la podemos volver a traer al final cuando ya tengamos los C1 y los C2, que es lo que nos interesa. Entonces miren, tengo dos ecuaciones, voy a cambiar de color para que identifiquemos las ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, esta es la segunda ecuación y esta fue mi primera ecuación. Aquí tengo C1 y C2 que son mis incógnitas y aquí tengo C1 y C2 que son mis incógnitas. Para resolver este sistema de ecuaciones vamos a generar la matriz aumentada del sistema. Este sistema se puede reemplazar. Si esta es la columna C1, esta es la columna C2 y esta es la columna de números, creo que, bueno, voy a hacerlo un poco más grande, más espacioso, que esas raíces ocupan espacio, C1, C2 y aquí número. Miren, tengo 1C1 más 1C2 es igual a Q0, ¿sabes? La matriz aumentada. Y luego tengo que C1, o sea, menos 20 más 10 raíz de 2C1. Y aquí tengo menos 20 menos 10 raíz de 2C2 es igual a 0. Entonces ahí tenemos el sistema de ecuaciones para encontrar C1 y C2. Entonces vamos a quitar todo lo demás, ya simplemente el sistema escrito así, podemos encontrar los Cs. Recuerden que la idea de encontrar los Cs es simplemente para reemplazarlo en la solución general que ya encontramos para la carga y en la derivada de la carga, que es la corriente, que también la hicimos, reemplazar los C1 y los C2 y con eso entonces terminamos el problema.
Bueno, entonces, para resolver este sistema, vamos a utilizar la regla de Cramer. Recuerden que la regla de Cramer me dice que C1, que es la variable, va a ser igual al delta de C1 sobre el delta total, y que C2 va a ser igual al delta de C2 sobre el delta total. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el delta total. El delta total es el determinante que se forma, miren, de coger las columnas donde están C1 y C2. En este caso es 1 menos 20 más 10 raíz de 2, y aquí tenemos 1 menos 20 menos 10 raíz de 2. Si resolvemos esto, es diagonal principal menos diagonal secundaria, 1 por esto es menos 20 menos 10 raíz de 2, y la fórmula dice menos la diagonal secundaria, que es menos 20 más 10, creo que no nos cabe ahí, entonces vamos a hacerlo abajo. Vamos a usar aquí el borrador y vamos a ponerlo aquí. Menos 20 más 10 raíz de 2. Miremos que este menos 20, aquí queda menos por menos da más 20, se cancelan. Los 20 y los 20 se cancelan. Y luego tengo menos 10 raíz de 2, menos por más da menos 10 raíz de 2, o sea, menos 20 raíz de 2. O sea que vamos a obtener que el delta, vamos a escribirlo mejor por acá, el delta es menos 20 raíz de 2. Ya tenemos ese delta. Vamos a encontrar ahora el delta de C1 y luego el delta de C2. Para encontrar el delta de C1 y el delta de C2 voy a hacerlos aquí. Nos dice el delta de C1 va a ser igual a reemplazar la columna C1 por la columna de números, o sea, por Q0 y 0, y C2 queda igual 1 y aquí queda menos 20 menos 10 raíz de 2. Si resolvemos esto, miren, tengo Q0 que multiplica a menos 20 menos 10 raíz de 2 y menos la diagonal secundaria no la necesito porque es 0, entonces menos 0 pues queda esto mismo. Entonces ya tenemos el otro delta. Ya podríamos inclusive encontrar C1. O sea, de aquí, recuerden, C1 es ese cociente. C1 va a ser Q0 dividido menos 20 menos 10, multiplicado por esto dividido menos 20 sobre raíz de 2. Si separamos, miren, el Q0 queda y multiplica menos 22 menos 20 da más 1 y ese raíz de 2 queda abajo. 1 sobre raíz de 2, y aquí tengo menos por menos da más. 10 dividido 20 es un medio, o sea, es 1 sobre 2 y raíz de 2 y raíz de 2 se cancelan. O sea que ya encontré mi C1. Lo podría apuntar aquí, ya podemos quitar estas fórmulas e ir escribiendo los Cs que necesitamos. Entonces tenemos Q0 por 1 sobre raíz de 2 más 1 medio. Bueno, ahora vamos a encontrar el delta de C2 para poder encontrar a C2. Este sistema de ecuaciones se puede haber resuelto de otras formas, sustitución, eliminación, pero prefiero determinantes porque considero que son un poco más ágiles para este tipo de problemas. Entonces, delta de C2 es igual, voy a dejar C1 tal cual está y vamos a reemplazar la columna C2 por la columna de números. Si hacemos esto, miren, la diagonal principal da 0, la diagonal secundaria es menos Q0 que multiplica a menos 20 más 10 raíz de 2. Entonces ya puedo encontrar C2, porque C2 va a ser el cociente entre menos Q0 menos 20 más 10 raíz de 2, todo dividido menos 20 raíz de 2. Miren, menos por menos da más. Entonces este y este, vamos a hacerlo con otro color, este y este signo se cancelan simplemente y tengo menos 20 dividido 20 es 1 negativo, menos 1 sobre raíz de 2. Aquí tengo 10 dividido 2, 1 medio, igual que ahora, y el raíz de 2 y el raíz de 2 se cancelan. Vamos a tener que continuar en otro video, dado que por la limitante de tiempo no alcanzamos en este.